Bienvenidos, bienvenidas a MBD Noticias, edición central. Estamos aquí en esta tardecita de jueves con Wilmara Malar para compartir una hora de información, un poquito más seguramente de una hora de información. ¿Cómo estás, Wilmar? ¿Cómo andas, Julieta? Bienvenida. Bueno, Muchas le gracias. mandamos un abrazo a Natalia Nogués, que hoy no nos acompaña, pero ya mañana volverá a estar con nosotros. Un jueves cargado de información, ¿no? Con muchas noticias. Así es, y continuamos con uno de los temas que esta semana ha estado más que en agenda. Les comentamos que los senadores del Frente Amplio, Charles Carrera y Mario Vergara, acompañados por la coordinadora de la bancada Frente Amplista en el Senado, Lilian Quechechian, se reunieron con el fiscal de corte, Juan Gómez, y presentaron una denuncia de apariencia delictiva por hechos de espionaje. A partir de esto solicitaron que se abra una causa aparte a la que está en curso por el caso Astesiano. Bueno, en ese sentido, la Fiscalía tiene entre 24 y 48 horas para designar a un nuevo magistrado. Mientras tanto, en el Senado se desarrolla la sesión extraordinaria en repudio a las prácticas incompatibles con un sistema democrático a raíz de las revelaciones de los chats del ex jefe de custodia presidencial sobre el espionaje a los senadores Vergara y Charles Carrera. Bueno, más adelante vamos a estar desarrollando este tema, ¿no? Y hay muchísimos más temas que les vamos a compartir en titulares. Policía que investigó fichas a Vergara y Carrera ofreció a Astesiano acceso al sistema policial. El lunes había declarado lo contrario en el Parlamento. Intendente Orsi descartó manija y aseguró que imagen internacional de la calle Pou está afectada. Líder de Cabildo Abierto pidió esclarecer chats y declaraciones de la calle sobre el caso Astesiano. Ollas populares dan de comer a 150.000 uruguayos y uruguayas en todo el país, afirmó el intendente de Salto. Paro y movilización de la Federación Uruguaya de la Salud frente a la Policlínica del Casmu por despidos en la mutualista. Cables de Canelones afectados por decisión de Equital sobre el Mundial de Qatar reclaman pronunciamiento de la URSEC, apelan a la ley de medios. Preocupación en cultivadores de arroz por política cambiaria del gobierno. 2 nuevos centros regionales de cirugía pediátrica comienzan a funcionar hoy en las ciudades de Paysandú y de Minas. Intendenta de Montevideo respondió a los vecinos que cuestionaron cambio de flechamiento de calles en Pocitos. Presentan denuncia penal ante DGI y BPS por evasión de impuestos de la Intendencia de Paysandú en el marco del contrato con la Fundación Aganar. Docentes de formación en educación denuncian improvisación y caos en la modificación de los programas que el oficialismo pretende implementar el año entrante. Interceptaron una carta bomba dirigida a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España. Saludamos a todos los que nos siguen a través de Uniradio, la radio de la Universidad de la República 107.7 y también a través de uniradio.edu.uy. Vamos a empezar a recibir y a saludar a nuestros compañeros que están en los distintos móviles y por eso que le doy paso a Julieta. Muchas gracias, Wilmar. Así es, hoy tenemos 2 de nuestros compañeros en Exteriores y vamos a comenzar esta recorrida por las afueras del canal. Allí se encuentra Diego Martín y nuestra compañera Mariana Abreu. Diego, se te ve con la Cámara de Senadores a tus espaldas. Contanos qué está sucediendo en esta sesión. Hola Julieta, hola Wilmar, muy buenas tardes para ustedes. Así es, nos encontramos en la Cámara Alta, donde hace un rato comenzó esta sesión extraordinaria que tiene a los distintos senadores, bueno, tratando lo que fue este espionaje que surgió a partir de los chats de Alejandro Astesiano con alguien de la empresa Vertical Skies, donde pedía investigar a los senadores Charles Carrera y Mario Vergara, algo que fue ratificado hoy en la Fiscalía por los 2 senadores, pero que hoy, tras una moción, se aprobó por unanimidad que fuera tratado en el Senado. Hasta ahora hablaron los senadores del oficialismo, Enrique Rubio, Lilian Quechechian, los implicados Mario Vergara y Charles Carrera, y ahora está hablando el senador Jorge Gandini del Partido Nacional, así que bueno, estaremos ampliando con todas las repercusiones que esto tiene. Muchas gracias, Diego. Así es, en unos minutitos nada más estaremos contigo. Y allí está también Mariana Abreu, como señalábamos recién, en el Parque Rodó, Mariana, en esa feria tan bella. Así es, ¿cómo andan, compañeros? El saludo para todos. Estamos en el Parque Rodó porque se está inaugurando la Feria Ideas Más, un paseo ya típico de estas fechas previas a las fiestas, una feria que va hasta el 24 de diciembre con diferentes stands de artesanías, de vestimenta, de regalos, libros, en fin, pila de productos para recorrer, para conocer, además propuestas gastronómicas y espectáculos musicales. En un ratito nada más vamos a estar recorriendo este paseo. Muy bien, tanto la Federación Uruguaya de la Salud como AEBU vienen realizando distintas movilizaciones y reclamos. Vamos a conocer un poco más de este tema.
Este es un gobierno contrario a los intereses del pueblo uruguayo y de los trabajadores. Y si no, miremos esta realidad. Miremos a los trabajadores del CAMU, a los que despiden, a los que mandan al seguro de paro, a los que quieren amedrentar. Vamos a trabajar más tiempo, vamos a aportar a una FAP que las demostraciones han sido que no es una solución y vamos a jubilarlo con mucho menos de lo que nos jubilaríamos hoy. Comenzamos con el desarrollo informativo, si te parece, Wilmar. Como les mencionábamos al inicio, los senadores Charles Carrera y Mario Vergara presentaron ante el fiscal de corte Juan Gómez una denuncia por los episodios de espionaje político en los que se vieron involucrados. Bueno, en ese sentido, Fiscalía tiene entre 24 y 48 horas para designar un nuevo fiscal que tome el caso. El senador Mario Vergara dijo que en caso de confirmarse esta situación, bueno, es un episodio que daña la democracia de nuestro país. Justamente lo que solicitamos es que desde la Fiscalía se avance en esa investigación y entendíamos que debería hacerse por cuerda separada de lo que son los otros temas de investigación vinculados al caso de Astesiano y a los chats que aparecen, porque si bien en todos ellos hay posiblemente delitos de gravedad, el tema que tiene que ver con los pasaportes, con tráfico de influencias, etcétera, creemos que esto está en otra dimensión, está en otro nivel. Este es un tema que de alguna manera puede llegar de constatarse a ser un factor de erosión del funcionamiento democrático en el país. Esta persona, Astesiano, estaba en un lugar de poder, en un lugar privilegiado para acceder a todo este tipo de información y a todos los contactos con muchos estamentos del Estado, incluidas las jerarquías policiales que hoy están digamos, siendo citadas para declarar, bueno, el presidente lo colocó allí a sabiendas de sus antecedentes, porque le fue advertido de los antecedentes de esta persona. Por lo tanto, desde el punto de vista político, hay responsabilidades. Mientras tanto, el senador Charles Carrera se refirió al comunicado que dio a conocer el Ministerio del Interior, en donde señala que no tuvo nada que ver, que no ordenó ninguna investigación sobre los senadores. Así es, y al respecto el senador manifestó que está siendo una práctica habitual del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, hacer este tipo de investigaciones express. Las investigaciones del ministro Heber no dan ninguna garantía. Eso es mi opinión personal. Y creo que está siendo una práctica común desde el Ministerio del Interior, en particular de esta autoridad del ministro Heber, realizar estas investigaciones express. Si nosotros estamos hablando de espionaje político, de prácticas delictivas y mafiosas, como decía el senador Vergara, es decir, eso no entra dentro del marco de la legalidad, ¿no? Que en estos días fueron citados como indagados varios jerarcas policiales. Entonces, eso es una preocupación, porque si están en situación de indagados, no pueden seguir en funciones. ¿Qué garantías le están dando a la Fiscalía, al sistema de justicia y a la ciudadanía en su conjunto? Continuamos con este tema, Wilmar, y les comentamos que el comisario que está al frente del Sistema de Gestión de Seguridad Pública, Fabricio Fagundes, está encargado de investigar internamente si hubo policías que analizaron fichas de los senadores Charles Carrera y Mario Vergara, y aparece en un chat con Alejandro Astesiano. Sí, Fagundes le ofrecía al ex jefe de custodia presidencial, Astesiano, incluir usuarios en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública, según lo que pudo averiguar, mensajes a los que accedió MBD Noticias. Buen día, comisario general Fagundes de Sistemas de Información del Ministerio del Interior por aquí. Cuando pueda lo llamo. Comenzó la conversación el jerarca policial a las 15:17, según el chat 470 al que accedió MBD Noticias. Tras un intercambio de mensajes, hacen referencia al acceso al Sistema de Gestión de Seguridad Pública y Fagundes ofrece a Astesiano la creación de usuarios para que accedan al sistema, según consta en las conversaciones del 6 de abril en este año. En la conversación surge que un funcionario utilizaba el usuario de otro compañero para que el registro en el sistema no sea del interesado original,
Por este motivo, Fagundes solicitó un listado de nombres para crear usuarios, listado con cédula y correo, y los habilitamos, escribió Fagundes, a lo que Astesiano respondió con un gracias. Fagundes realizó la investigación tras la divulgación de chat, donde un representante de la empresa Vertical Skies le encomendó al ex jefe de custodia presidencial Astesiano buscar las fichas policiales de los senadores Carrera y Vergara luego de que presentaran la denuncia por la concesión de la terminal del puerto a la empresa Catunasi. La investigación que lideró Fagundes concluyó que no hubo ingresos irregulares a la ficha con los antecedentes de Vergara y que sí hubo un ingreso irregular a la de Carrera. Se trató de una funcionaria de la Dirección Nacional de Migración que cumple funciones en ACEGUA. Ingresó en agosto de este año y a partir de su detención fue sumariada y separada del cargo. Fagundes trabaja desde hace más de 20 años en sistemas de información y fue ascendiendo hasta llegar al puesto de titular. El hoy jerarca policial participó del desarrollo del sistema de gestión de seguridad pública. En uno de los chats, Fagundes le pasó a Astesiano 2 links de un informe que hizo Santo y Seña el pasado 13 de marzo. El material periodístico aborda una serie de estafas cometidas por el dueño de un call center llamado Total Shop. En ese informe, que salió el domingo 13 de marzo, se habla de los antecedentes y anotaciones policiales que tiene Valerio Belu, director de Total Shop, según le envió Fagundes a Astesiano. Viste que lo que leían era un expediente, comentó Astesiano, pero Fagundes le aclaró, sí, pero eso puede haber sido el expediente judicial, lo que no hay dudas es cuando muestra las intervenciones policiales. Sí que entraron, respondió el ex custodio. Luego Fagundes le confirmó a Astesiano que quien habría ingresado al sistema para buscar las indagaciones policiales del dueño del call center había sido un funcionario de apellido de la Mar. Bien de vivo este de la Mar, porque tenía usuario, pero usó el del compañero para que no quedara su registro, le comunicó el jerarca. Fagundes fue uno de los jerarcas que asistió a la Comisión de Seguridad Pública y Convivencia del Senado días atrás para explicar el uso del Guardián y otros sistemas que utilizaban los funcionarios. En primer lugar, quiero dejar en claro que el señor Astesiano no tenía usuario del sistema de gestión de seguridad pública y nunca lo tuvo, indicó el 21 de noviembre. Lo que sí reconoció el jerarca fue que el ex custodio podía ver o consultar información de vehículos y personas. El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, le respondió al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, quien había dicho que sobre este tema, sobre el caso Astesiano, se estaba dando mucha manija. Así es, y a su vez dijo que en el exterior, cuando se hace referencia a Uruguay, prefiere que hablen de la selección y no del caso Astesiano. Creo que la realidad es la realidad. ¿Pero hay manija? No es mi estilo, nunca ha sido, al contrario, me tratan de tibio y si en algún momento se entiende como manija, obviamente tengo que pedir la disculpa, jamás es mi intención. Yo dije una cosa y la sostengo. Hay una dimensión que no es ni penal, ni judicial, sino que es la dimensión política, que es la que no termino de desentrañar, que es la que tiene que ver con, bueno, sí, acá nos equivocamos o acá acertamos y esto no es correcto o lo que se está haciendo es muy incorrecto, no sé, como que me falta eso. Y puede ser un error de percepción. Lo primero que dije cuando este caso es que hay que cuidar la figura del presidente, la figura de la presidencia. Es mi presidencia, soy uruguayo, entonces lo primero que dije y que sostengo es eso. Hay carpetas y hay asuntos que la justicia, la fiscalía lo están atendiendo y es bueno que todos estemos tranquilos de que se va a seguir analizando hasta donde se llegue. Pero eso es una dimensión, que es la dimensión jurídica, penal, judicial. Pero después está la otra que es la de la imagen, la de qué es lo que trasciende de Uruguay para afuera. Todos quisiéramos que hoy en la prensa internacional estuviera hablando de los logros de la selección uruguaya y estábamos leyendo algún periódico de afuera donde aparecen cosas que no son tan gratas. Les comentamos también que en el marco de la asunción de la presidencia pro tempore de Mercociudades, la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, hizo referencia a los nuevos elementos que surgen de los chats del caso Astesiano y no quiso hacer referencia a los dichos del presidente Luis Lacalle Pou. Sí, Cose dijo que Uruguay está ante un problema institucional serio y que esto se soluciona con diálogo y no tirando piedras. Sobre las declaraciones del presidente en particular, no me voy a expedir, pero sí puedo darle un mensaje a la ciudadanía de que creo que estamos con problemas serios, creo que tenemos un serio problema, varios serios problemas, y creo que hay que apostar al Estado de Derecho, a la institucionalidad, a la responsabilidad de todas y todos aquellos que están frente a las diversas instituciones, en respetar las instituciones y al sistema político en su conjunto, a trabajar juntos por la honestidad, por la transparencia y por el Estado de Derecho. Esto no es un tema, no es un tema de quién gana una discusión, ni es una pelea callejera.
estamos en un problema y por lo tanto creo que lo tenemos que enfrentar a la uruguaya, con responsabilidad, con seriedad y conversando, que es así como se resuelven las cosas, y no con una piedra va, una piedra viene. Anoche, en lado B, el senador Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, dijo que todo lo que está pasando alrededor del caso Astesiano es lamentable. Así es, y dijo que el presidente cometió un grave error al nombrarlo como jefe de la seguridad presidencial y que de comprobarse el espionaje a los senadores frente amplistas se debería tomar posición al respecto. El líder de Cabildo Abierto fue entrevistado en Lado B el día de ayer. Creo que todo el tema es realmente lamentable. Es realmente lamentable que haya ocurrido, que haya pasado en las cercanías del gobierno. El espionaje de parte de un privado o actores políticos siempre es grave. Yo creo que acá tiene que actuar la justicia, nosotros creemos que la justicia es la que tiene la última palabra en este tema, tiene que determinar responsabilidades y bueno, de confirmarse lo que a primera instancia parece, creo que es algo muy grave y por lo tanto acompañamos que haya esta sesión especial que se va a hacer y creemos que es necesario sesión extraordinaria del Senado, creo que es importante adoptar posición al respecto. El presidente cometió un grave error en designar a esta persona con las anotaciones que tenía, más allá de antecedentes sí, antecedentes no, con las anotaciones nunca se debió haber nombrado. Creo que en eso no hay dos lecturas. Manini afirmó que habrá que confirmar la veracidad de los chats para después determinar responsabilidades y además hay que llegar al fondo del tema, señaló. Consideró que el ex custodio es parte de una organización y sobre la no inclusión de los chats entre el presidente y Astesiano, dijo que escuchó a Luis Lacalle Pou decir que él nunca pidió eso. Habrá que ver cuál es la realidad, agregó. Continuamos en tema porque Pedro Crivari, integrante de la organización Uruguay Transparente, dijo que el caso Astesiano tiene una gravedad institucional muy grande por la posición de privilegio que esta persona tenía y por su proximidad con Lacalle Pou. Sí, además valoró como positivo que todo el sistema político haya rechazado esta denuncia de espionaje sobre los senadores Vergara y Carrera. Tiene una gravedad institucional muy grande por la posición de privilegio de Astesiano en Presidencia de la República. Es decir, no es nada más ni nada menos que la persona, tal vez la persona más próxima al presidente Luis Lacalle Pou. Es grave por las maniobras que han trascendido, es grave por el tráfico de influencias y bueno, en las últimas horas crece la gravedad porque se asiste a un caso de espionaje de hombres públicos, de legisladores, lo cual, interpela en forma clara al sistema político y al Poder Judicial, a la Fiscalía y al Poder Judicial, a actuar con firmeza, con decisión, para frenar y erradicar, combatir, sancionar y erradicar estas prácticas que tremendo daño le hacen a las instituciones del país. Vamos a cambiar de tema ahora. El intendente de Salto, Andrés Lima, le respondió al presidente de Lacalle Pou sobre ollas populares. Le dijo que no estaba al tanto de lo que estaba sucediendo, de la realidad, y señaló que hay 150.000 uruguayos que comen en las ollas. Y esto lo dijo porque ayer el presidente de Lacalle Pou en rueda de prensa dijo que la oposición estaba haciendo humo con este tema. Le ha errado feo. Uno entiende, ¿no?, el momento difícil que está atravesando el presidente de la República, con todo esto que ha surgido vinculado con su seguridad, Astesiano, la información que está surgiendo de Fiscalía, los WhatsApp, el contenido de los WhatsApp, pero de ahí a decir que las ollas solidarias es humo, creo que está lejos de la realidad, está haciendo una lectura muy equivocada de la realidad de este país. Pero vamos a aportar algunos números. Hoy en la zona metropolitana
se están entregando 45.000 platos de comida por día, 170.000, más de 170.000 platos de comida a la semana. En nuestro departamento, Salto, al norte del país, se están entregando entre el colectivo de merenderos y de ollas y lo que es el comedor municipal, se están entregando cerca de 3.000 platos de comida caliente por día, 15.000 platos de comida caliente a la semana. No podemos desconocer esta realidad. Hay 150.000 uruguayos que hoy están concurriendo a ollas solidarias. Ahora sí cambiamos de tema porque la Asociación de Bancarios del Uruguay, AEBU, realiza un paro con movilización desde las 16:30 horas. Y es en rechazo al proyecto de ley de reforma de seguridad social que se encuentra a estudio del Parlamento. Un momento difícil. El paro comprendió las dependencias de todos los bancos y empresas del sistema financiero de Centro y Ciudad Vieja. La movilización se realizó en la Plaza Zabala. De aplicarse la reforma, liquidaría la caja bancaria. En primer lugar, estamos diciendo de que la caja tiene hoy un problema financiero. De haber régimen mixto, parte de la aportación que hagan los trabajadores van a ir a la SAFAP. O sea que vamos a seguir desfinanciando a la caja porque le vamos a quitar recursos. Eso es lo primero. Va a afectar a los trabajadores porque evidentemente van a trabajar más años, se van a bajar, según lo que ellos plantean, los topes con los cuales hoy se jubilan, y también se le va a bajar la tasa de reemplazo. Están hablando de 5 puntos de baja de la tasa de reemplazo. Entonces, vamos a trabajar más tiempo, vamos a aportar a una FAP que las demostraciones han sido que no es una solución, y vamos a jubilarlo con mucho menos de lo que nos jubilaríamos hoy. La Federación Uruguaya de la Salud realizó un paro de 24 horas también en rechazo a la reforma de la seguridad social, también en defensa del sistema integrado de salud y en solidaridad con los trabajadores despedidos del CASMU. Así es, y en el acto realizado frente al Policlínico 2 de esa institución médica, el presidente de la FUS, Jorge Bermúdez, dijo que este es un gobierno contrario a los intereses del pueblo uruguayo. Este es un gobierno contrario a los intereses del pueblo uruguayo y de los trabajadores. Y si no, miremos esta realidad. Miremos los trabajadores del CASMU, a los que despiden, a los que mandan al seguro de paro, a los que quieren amedrentar, porque para la patronal del CASMU el reloj atrasa 50 años. Ellos están convencidos de la plena vigencia de las medidas prontas de seguridad de Pacheco Areco y del fascismo ante la dictadura. Esa es la patronal del CASMU. Esa patronal del CASMU a la cual el gobierno le está dando plata para que genere un proyecto de institución, incluso con una institución paralela que se llama Medigroup, que va en contra de los propios principios fundacionales del Sistema Nacional Integrado de Salud. Sistema Nacional Integrado de Salud que debemos defender. Wilmar, siguen sucediendo cosas con respecto al robo de información del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Claro, exactamente. En ese sentido, el Sindicato de Trabajadores está reclamando mayor transparencia a propósito de este hackeo, porque entienden que en la información hay también datos importantes sobre los trabajadores. Como trabajadores no tenemos garantías hasta qué punto nos perjudica o no, sobre todo por eso de no darnos la información tal cual es. Nosotros más que nada nos sentimos vulnerables quizás por el tema de nuestro futuro en el MTOP cuando estamos frente a una organización que lo primero que debería hacer en estos casos es comunicarles a los trabajadores. Tal vez la prensa se entere primero que nosotros de lo que está pasando. Tal vez las mismas personas que hackearon al ministerio son los que nos están brindando información a través de las redes y nosotros en primera instancia confiamos en la palabra de la administración y nos dimos cuenta que no era tan así. ¿Cuál es lo que nos afecta en este momento? Es qué información se perdió, si es que se perdió cuál, se habla de un porcentaje que aún no sabemos
Y si llega a ser información, ¿qué tan no se puede afectar a los trabajadores? La pregunta es, ¿realmente es lo que hoy se está comunicando en prensa? ¿Qué es lo que queda por atrás? ¿Cuál es esa información que todavía nosotros no sabemos que el Ministerio pudo haber perdido? Según informó el sindicato, actualmente el sistema no está operando con normalidad y afecta a todas las oficinas, por ejemplo, en la falta de acceso a unas 7 carpetas compartidas. Además, apuntan que, según información extraoficial, el Ministerio podría haber pagado para recuperar la información hackeada. El sindicato concurrirá al Parlamento y al Ministerio de Trabajo para plantear este y otros temas. Muy bien, Julieta, llegamos al momento del análisis económico, ¿eh? Y sí, para eso recibimos a nuestro compañero Germán de Agosto, hoy con un tema más que interesante, siempre temas interesantes, pero hoy un tema que estoy segura que la gente desde su casa va a estar prestando muchísima atención. ¿Cómo andan, amigos? ¿Todo ¿Cómo bien? estás, Germán? Bien, muy bien. Sí, hoy vamos a discutir justamente de lo que es la evolución del salario real y también lo que tiene que ver con los precios y cuáles van a ser justamente las perspectivas de cara al 2023, y eso es lo que tenemos ahora en esta primera placa. Acá lo que estamos compartiendo es justamente la dinámica conjunta de los precios, que es lo que tenemos en blanco. Esta es la variación del índice de precios al consumo, la inflación, en otras palabras, y este es el dato que conocimos ayer, que es justamente el dato vinculado a la evolución de los ingresos nominales de las personas. ¿Qué fue lo que nos dejó este último dato? Básicamente que, dada la moderación que tuvo la inflación en el mes de octubre, que justamente queda representada por esta caída que estamos viendo, y dada la estabilidad que tuvo la evolución del incremento interanual del índice medio de salarios, lo que nos dejó justamente este dato es un leve incremento del poder de compra cuando lo medimos desde la perspectiva interanual, es decir, cuando estamos comparando octubre del 2022 con octubre del 2021. ¿Sí? Si ahora pasamos a la siguiente placa, vamos a quedarnos justamente con la evolución del poder de compra. De alguna manera lo que estamos observando en la gráfica es la diferencia que tenemos entre la línea verde y la línea blanca de la placa anterior, y acá lo que tenemos identificado simplemente como referencia son las distintas rondas de negociación colectiva. Tenemos la octava ronda, que fue justamente una ronda puente con convenios a 1 año, que dejó justamente una caída del poder de compra del salario real del entorno del 4,2%. A mediados de este año, del año pasado, justamente comenzó la 9ª ronda, que era la ronda donde estaba el compromiso de comenzar a recuperar parte del poder de compra. Sin embargo, lo que tuvimos, justamente dado la sorpresa de los precios que vino con la irrupción de la guerra, es que estamos terminando el año, solamente nos quedan conocer los datos, y lo que hemos tenido es que esa caída del poder de compra se ha ido acumulando, o sea, es decir, no solamente no comenzó la recuperación, sino que esa caída del poder de compra se fue profundizando a lo largo del 2022, y estos son justamente los últimos datos que tenemos a partir de los últimos meses, cuando empiezan a jugar también los adelantos a cuenta, los ajustes y los correctivos correspondientes, y esta torrecita blanca justamente es el 0,7 que se desprende de comparar la evolución de los salarios nominales con la evolución de la inflación. Si ahora nosotros vamos a la siguiente placa, vamos a hacer un doble clic sobre lo que estábamos viendo para conocer la evolución dentro de lo que es la órbita privada, donde efectivamente el último dato trajo un incremento del poder de compra interanual de equivalente a 1,2%. ¿Sí? De hecho, los últimos 4 meses están en terreno positivo en lo que tiene que ver con la órbita privada, y eso es justamente compensado por lo que está sucediendo en la órbita del sector público, donde el último dato nos dejó una leve caída del poder de compra del entorno de 0,1%. Entonces, cuando consideramos conjuntamente lo que pasó en el sector público y en el sector privado, es que ahí tenemos ese incremento interanual de 0,7% que discutimos en la placa anterior. Dentro del sector público, el INE nos permite hacer un doble clic y podemos decir justamente que la caída viene dada en particular por lo que pasó en la órbita de las empresas públicas, dado que en la órbita de los gobiernos departamentales y también de la administración central, lo que tuvimos fue un incremento leve del poder de compra. ¿Cuál es el peso, Germán, de cada uno de estos sectores? Y acá tenés, la mayor parte lo tenemos acá, ¿sí?
y eso ahora lo vamos a ver. Mira, si ahora vamos a la siguiente placa, lo que vamos a hacer, acá tenemos estos 3 sectores, pero cuando nos metemos dentro del sector privado, acá ya tenemos un conjunto más relevante del sector, ¿sí? Esta es una primera aproximación que también nos permite el INE desagregar, y lo que estamos viendo acá es la comparación interanual. Siempre estamos pensando en octubre de este año contra octubre del año pasado, y tenemos en este caso una recuperación casi generalizada dentro de la órbita privada, con la excepción de hoteles y restaurantes. Es importante tener en cuenta que esta última ronda de negociación, que es la que está transcurriendo ahora, que es la 9ª, ¿sí? En términos generales, para los sectores menos afectados era 2 años, pero para los sectores que eran más afectados, que fueron categorizados como más afectados, lo que proponían los lineamientos era otra ronda puente, y en particular es ahí donde cae este sector, que de hecho si nosotros miramos, ¿sí? Para salir un poco de la perspectiva interanual y analizamos, bueno, ¿qué es lo que pasa si comparamos el mes de octubre, el último dato, contra el promedio del año 2019, como para tener una idea de qué es lo que está pasando? Y en este caso este sector, por ejemplo, acumula una pérdida de poder de compra, de poder adquisitivo, superior al 9%, dado que viene acumulando justamente 2 periodos puentes. De hecho, ahora pasamos a la siguiente placa, y lo que vamos a hacer es justamente comparar con ese umbral de referencia. ¿Cómo hacemos eso? Básicamente, esta es la evolución del poder de compra, y esto es, la línea roja lo que nos marca es el promedio que teníamos en el año 2019. Entonces, todo lo que está marcado en rojo es justamente la pérdida acumulada de poder adquisitivo, que si nos vamos al último dato y lo comparamos con esa referencia, lo que tenemos es una caída de 4,1%. ¿Sí? Ese es cuando lo miramos, si esto fuera el sector de hoteles y restaurantes, es ahí donde tendríamos ese 9,4%. Y acá lo que vemos es, en la órbita del sector público, tenemos una caída similar, y lo mismo en el caso del sector privado. Es decir, acá lo que estamos mirando es lo que se ha ido acumulando de pérdida de poder de compra en relación al promedio del año 2019, y cuando lo abrimos por sectores, en este caso, en esta comparación, desde esta perspectiva, todos los sectores, tanto del sector privado como del sector público, tienen una pérdida de poder de compra acumulada, ¿sí? Ahora pasamos a la siguiente placa, y simplemente cuando nosotros analizamos los datos mensuales del IMS, lo que estamos pensando es en la variación de los salarios. Y a veces nos perdemos en torno a lo que es el nivel de los salarios. Básicamente, sobre qué base es la que operan esas variaciones. Y acá simplemente hacemos uso de nuevo del informe del Cuesta Duarte, que estimó cuáles son las franjas de ingreso para el total de los ocupados. Esto lo analizamos la columna pasada, pero en el caso de los jóvenes, ahora lo estamos poniendo para el total de los ocupados, y tenemos justamente que el 35% de los ocupados percibe lo que se conoce como salarios sumergidos, en el entendido que son salarios que no alcanzan los 25.000 pesos nominales. Estamos pensando en 40 horas a la semana, ¿sí? Tenemos un 11% que no alcanza los 15.000 pesos líquidos, y un 34%, 35% que no alcanza esos 25, que es donde establecemos el umbral de los salarios sumergidos. Entonces, esta perspectiva lo que nos da es el nivel de dónde parten los salarios, y lo que veníamos analizando, y lo tenemos mes a mes, lo que nos da es la variación, pero hay que tener en cuenta que esas variaciones siempre están operando sobre estos niveles salariales. Ese 0,7% de incremento interanual que tuvimos en octubre justamente se da sobre esta base, que es representativo de cuál es el nivel de los salarios en el primer semestre de este año. Bien, seguramente el foco y la preocupación, Germán, está puesto en ese 35% de salario sumergido, ver si la evolución permite que por lo menos se pueda reducir ese porcentaje, ¿no? Sin duda, sin duda. La perspectiva ahí es compleja, dado que justamente acá esto recoge la situación de muchos sectores que van a seguir enfrentando una situación de rezago en lo que tiene que ver con la dinámica de la recuperación, no solamente en lo que resta del año, sino pensando justamente en lo que podemos esperar de cara al 2023. Sectores más representativos son justamente todos los servicios y todo el empleo que gravita en torno a las actividades turísticas, o en torno a la recreación, en torno a la cultura, que justamente no tienen las mismas perspectivas que tienen otros sectores cuando lo pensamos prospectivamente hacia adelante. Interesante, Germán, como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Germán, como siempre. Bueno. Continuamos. Wilmar, ¿te parece? Salimos del estudio. Así es, con Diego Martín. Y Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo sigue todo por allí? Así es, compañeros, volvemos al estudio. Como ven en imágenes, está hablando el senador Alejandro Sánchez de Frente Amplio. Hablaron hace unos minutos los senadores nacionalistas Sebastián da Silva y Jorge Gandini. Una de las expresiones, hoy las barras de hecho están casi que llenas acá en la Cámara de Senadores, algo que hace mucho tiempo que no pasaba.
una de las expresiones que causó un revuelo, digamos, en las barras fue cuando el senador Jorge Gandini dijo y explicó quién era Paniza, Mario Paniza, el representante de Vertical Skies. Ahí estamos viendo las barras, y dijo, bueno, esta persona no representa al gobierno, esta persona no es parte del gobierno, ¿quién es esta persona? Dijo que podía ser alguien que llevó adelante una amenaza con Astesiano, pero que Astesiano no representaba al gobierno. Y la frase que dijo el senador Gardini, que generó ruido en las barras, fue, bueno, el gobierno en esto no tiene nada que ver. Ahí vino el primer aviso para las barras. Luego habló el senador Da Silva, dijo que se venía acá a la Cámara de Senadores a dar la cara, a presentar la transparencia y a presentar los valores democráticos del presidente de la República, valores que dijo la Cámara, la barra se ve que no tiene. Pero escuchemos lo que dice en estos momentos el senador del Frente Amplio, entonces Alejandro Sánchez. Voy a averiguar. Le voy a auditar a ver si saco algo con su usuario del sistema de gestión pública. A Colman ya lo habilité, yo lo habilité. En todo caso habría que decirle a los que compartían su usuario, chat con Astesiano, que después de que los demás tengan el suyo, cambien la clave. Esto es gravísimo de un funcionario que es el número 2 de la Policía Nacional. Está reconociendo que las claves de acceso al sistema hay otras personas que usan claves de otros. Lo está reconociendo aquí, y eso debería ser motivo para que esté 30 segundos más en el cargo en el que está, colaborando con la Fiscalía, porque es el jefe de la policía, que es auxiliar de la Fiscalía, que lo está investigando a él. Y el gobierno no tiene nada que ver. Le digo más, en el otro chat, con el señor Astesiano, bien de vivo Ademar, porque tenía usuario, pero usó el del compañero para que no quedara registro. No quedara registro. El 2 de la policía. Y el señor ministro del Interior nos dice a nosotros, no voy a investigar a nadie. Y después tenemos las investigaciones de urgencia del señor ministro del Interior, ¿no? Que valen menos que perejil de feria a esta altura, porque siempre son 24 horas antes que haya una sesión del Senado. Sucedió con el caso Marcet, sucedió con el caso Astesiano y sucede ahora con esta sesión de fuero. En 24 horas el ministro del Interior hace una investigación de urgencia. Usted gris, le pregunta, ¿ustedes investigaron la carrera? No. ¿Ustedes investigaron la carrera? No. ¿A Vergara? Tampoco. No, yo tampoco. No, acá no hay nada. Y sostiene temerariamente el Ministerio del Interior en un comunicado público que dice, este ministerio garantiza que no se realiza ningún tipo de espionaje a representantes del pueblo. Lo garantiza en general, temerario. Pero además fueron a buscar si en las fichas del sistema de seguridad pública había, o sea, si el senador Carrera o el senador Vergara tienen una multa de tránsito, si ellos hicieron una denuncia o le hicieron una denuncia a ellos. Y el que te quiere extorsionar va a mirar eso. Pero parece mentira esto. Porque el que te quiere extorsionar quiere ver tus redes sociales, a ver si tenés deuda o no, como bien decía el senador Gandini. A ver si tuviste un problema en tu familia, si te puede extorsionar con algo, es ahí la extorsión. Por tanto son fuentes sensibles y van a mirar en el sistema. Y con eso nos quieren garantizar de que no hubo espionaje. Es temerario. Pero además afirma otra cosa. Astesiano le pide al señor Ferreira que, bueno, le aguanten a una hija de una funcionaria de la torre ejecutiva para que se pueda presentar su certificado. Y el ministerio dice, aquí en este punto temerario, dice, bueno, como se demuestra aquí la falsedad de los mensajes, esta persona presentó su certificado y entró. Y sí, porque le hicieron la gauchada a Astesiano, para aguantarlo un poquito, porque lo que estaba pidiendo Astesiano era que esperaran para que pudiera presentar su certificado. ¡Y la esperaron! Y entonces el ministerio acá comunica que no pasó nada. Y después dice, se tramitó como cualquier hijo de vecino la denuncia acerca de violencia doméstica que al parecer presuntamente ejerció el novio de la hija de Astesiano, como cualquier hijo vecino. Falso, no fue nadie de la familia Astesiano a hacer la denuncia. Le hizo la gauchada Ferreira, a pedido de Astesiano. Y todavía está por verse si no se utilizaron los servicios de inteligencia para seguirlo, como dice, vamos a seguirlo, a ver las redes sociales. Y entonces el ministerio pregunta, ¿ahí está en el sistema ahí de gestión? No, no está. Ah, no pasó nada acá. Y le tenemos que creer.
por favor. Estamos en un problema que es demasiado serio como para que lo tomemos así a la liviana y decir, esto pasó acá y la otra parece ser que alguna vez estuvo en comisión, y sí, todos los que pasan en comisión en el Ministerio del Interior, que van para muchos lados en comisión, la firma quien es el director de Secretaría de ese momento. Siempre, porque es la tarea. Entonces, lo que estamos discutiendo acá, señora Presidenta, es que no puede quedar impune y no puede sentir impunidad ninguna persona, ni pública ni privada, que piense que puede investigar a un senador de la República o a un ciudadano cualquiera del Uruguay para extorsionarlo. Y eso tiene que quedar claro porque es un principio democrático básico. Y acá hay dudas serias y razonables de que eso no sucedió. Y por eso tiene que expresarse el Senado. Y claro que el caso Astesiano es enorme. Es una caja de Pandora que se está abriendo cada vez más. Y vaya a saber hasta dónde llegue. Yo quiero que se llegue hasta el final, porque no creo que Astesiano fuera el que tomara las decisiones. Pero acá estamos discutiendo de otros temas. Otros temas en donde el número 2 y el número 3 de la policía están involucrados. Nada más ni nada menos. Y que el señor ministro del Interior no los retiró del cargo. Y entonces vienen y me dicen que están colaborando. ¿Cómo se colabora? Porque a la funcionaria esta que entró, al parecer irregularmente, sácate, sumario, separación de cargo, y ahí está el problema. Y todavía la quieren acusar de Frente Amplio, porque entró en el periodo de gobierno del Frente. Bien, ahora a los dos responsables políticos, que son el número 2 y el número 3 de la Policía Nacional, están ahí. A ellos no. Y se quiere venir a dar lecciones de cómo se practica en definitiva desde el Estado la transparencia. Cuando a los jerarcas no los movés, que los pusiste vos. Este es el problema que tenemos, por eso está involucrado el gobierno, señora Presidenta. Por eso está involucrado. A mí me dolió mucho la expresión del señor Presidente hablando de que estamos en esta transición, que hay manija y humo. No, usted puede pensar, como puede pensar muchas personas, seguramente el Presidente de la República también piensa eso, ¿verdad? De que en realidad no se concretó el espionaje. Yo no lo sé. A la vista de la información que hay, bueno, a mí me da la sensación de que sí existió. Esta es mi convicción. Y otros podrán tener otra convicción, pero decir que es humo y manija, cuando la sola pretensión de que una persona se comunique con el jefe de la seguridad presidencial para decir, hacé ficha de alguien, eso ya tiene que enervarnos a todos y tendría que tener una declaración contundente de la Presidencia de la República y del Poder Ejecutivo, como tiene que ser del Senado de la República, de que eso en el Uruguay no puede pasar, no va a pasar ni lo vamos a permitir. Muy bien, muchas gracias a Diego y a todo el equipo que está allí con estas imágenes. Ahora nos vamos a otro punto de la ciudad. La escuchábamos al inicio del informativo a nuestra compañera Mariana Abreu, que se encuentra en la Feria Ideas Más. ¿Cómo estás, Mariana? Qué lindo ese fondo. Así es, aquí en el Parque Rodó comenzó esta feria Ideas Más, como decíamos hoy, un clásico ya por estas fechas previas a las fiestas, muchísimos stands con diferentes productos y estamos junto a uno de los organizadores de esta propuesta, Roberto Ramírez, para que nos cuente un poquito más. Roberto, bueno, ¿con qué se viene esta edición 2022 de Ideas Más? ¿Cuántos emprendimientos participan y de qué rubros? Bien, más o menos estamos nucleados unos 80 socios, unos 80, 90 invitados y unos 18 emprendimientos gastronómicos con una oferta gastronómica bastante variada, pensando en distintos tipos de alimentación. Después, en cuanto a rubros de emprendimientos, hay algunos compañeros diseñadores y después la gran mayoría es artesanía, y nos consta que nos ha pasado otros años, tenemos cerca de 8 o 10 emprendimientos que son Premio Nacional de Artesanía. Y nos pasa con algún emprendimiento, inclusive abren y participan, tienen acceso al público solamente en este evento. El resto del año de repente no están en ningún otro lugar que uno los pueda visitar. No sé después qué te puedo comentar. Además hay presentaciones de libros, espectáculos musicales. Hoy, por ejemplo, vamos a poder escuchar canciones de Mateo, de Eduardo Mateo, a través de Mateo por 6.
Exactamente, exactamente. Mañana tenemos, por ejemplo, a Vidaven, que viene de Argentina. Tenemos una grilla de presentación de libros diaria, de 1 o 2 libros, a eso de las 19 horas. Luego ya cerca de las 21 a 20:45 el espectáculo diario. Lo cual pueden ver todo esto en la grilla de Ideas Más. Están en la página web, están en las redes, en Instagram, en Facebook, nos pueden seguir por ahí también, integrarse a la diaria, que si bien igual hicimos bien pública toda la publicación de lo que va a haber en espectáculos en el mes. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver si mostramos un poquito de lo que está sucediendo aquí en esta feria. Como dijimos, muchísimos emprendimientos. A ver, por acá estamos con habichuelas, ya jugando, explicando a los niños qué es lo que podemos ver aquí. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bueno, nosotros hacemos juegos didácticos para chicos y grandes. Tenemos como 2 segmentos, uno que son así de cartas y otro que es básicamente para los más chiquitos, que tenemos el juego de la pesca, franelógrafos, el patapuf, el unidos. Muy bien, ya se están divirtiendo desde tempranito, están dando a conocer estos juegos, jugando con los chiquilines. Vamos a acercarnos a otro de los stands que hay por aquí. Productos naturales, otro rubro que está bien presente en esta feria. Bueno, ¿hace cuánto que este emprendimiento participa de Ideas Más y qué expectativas tienen para esta edición 2022? Esta es la número 16 que estamos desde el principio en Ideas Más y las expectativas las mejores como siempre. Como siempre. A pesar del fresquito, porque refrescó bastante, ya hay bastante gente, ¿eh? Para ser el primer día, nada mal. Está divino, por suerte nos acompañó el día, Mateo por 6 en breve, así que muy contentos todos. Muy bien, muchas gracias. Vamos a seguir mostrando esta feria que va a estar hasta el 24 de diciembre, todos los días a partir de las 19 horas, todos los días también espectáculos musicales que, como dijimos, se pueden consultar en la página web y en las redes sociales de Ideas Más. Además, presentaciones de libros y propuestas gastronómicas bien variadas. Aquí en el Parque Rodó, además, hay otras ferias que se complementan a esta propuesta que, como también mencionamos, está bastante concurrida el día de hoy para hacer esta inauguración, para concretarse otra edición más, la número 16, una feria además con mucha historia y que ya es un clásico. Vamos a despedirnos con estas imágenes y cuando ustedes lo dispongan volvemos a estudios. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historia, Mercado de Historias. ¿Qué tal? Buenas noches. Comenzamos nuestro capítulo internacional con una serie de paquetes bomba que han llegado en distintos lugares de España y que tendrían relación con la guerra de Ucrania. Incluso uno de ellos estaba enviado al propio presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Tenían algunas sustancias inflamables o explosivas. Incluso un funcionario de la Embajada de Ucrania llegó a herirse por un artefacto de estos que venía dentro de los sobres. Se está investigando en algo que se entiende muy grave, que es lo que está ocurriendo en España. El paquete sospechoso fue interceptado en un filtro de seguridad en la Embajada de Estados Unidos en Madrid e inmediatamente la sede fue evacuada y acordonada, mientras que la Audiencia Nacional anunció la apertura de una investigación por el posible delito de terrorismo, luego que en los últimos días España ha conocido 6 envíos de paquetes que contienen material inflamable o explosivo. La base aérea del Ejército de Madrid, la empresa de armas Instalasa con sede en Zaragoza y encargada de construir lanzagranadas que fueron enviados a Ucrania, la sede del Ministerio de Defensa y más recientemente las embajadas de Ucrania y Estados Unidos han sido blancos de hechos similares. De igual manera, el Palacio de la Moncloa informó recientemente que un sobre parecido fue dirigido a Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, el pasado jueves 24 de noviembre, aunque hasta el momento el único sobre que explotó fue el enviado a la sede diplomática
de Ucrania, el cual hirió levemente en una mano a un trabajador cuando intentaba abrir la correspondencia que llegó por el correo ordinario. Antes de conocerse acerca del sexto evento, la Comisión Europea con sede en Bruselas reaccionó ante los envíos sospechosos, asegurando que se trata de incidentes muy graves y serios, al tiempo que el secretario de Estado de Seguridad de España, Rafael Pérez, dijo que según las investigaciones preliminares, los sobres sospechosos son procedentes de territorio español. Mientras el invierno avanza en Ucrania y la ciudad de Gerson, recientemente recuperada por los ucranianos, está completamente sin energía, hay algunas decisiones que se han tomado. Por ejemplo, la OTAN ha decidido no enviar sistemas antimisiles Patriot a Ucrania, por lo menos por el momento, mientras que el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha dicho que esta es una guerra que de armas convencionales puede pasar a ser también una guerra nuclear. Durante una rueda de prensa posterior al encuentro con el presidente Macron, Joe Biden indicó que trabaja con el jefe de Estado francés para responsabilizar a Rusia por los crímenes cometidos durante la invasión a Ucrania, y en una declaración conjunta emitida por la Casa Blanca se destaca que ambos mandatarios calificaron como una violación al derecho internacional los intentos de Rusia de anexarse partes del territorio ucraniano. El presidente estadounidense afirmó que está dispuesto a hablar con su homólogo ruso Vladimir Putin, pero solo para terminar la guerra en Ucrania, y que esa conversación ocurriría hipotéticamente en consultas con Francia y el resto de los aliados de la OTAN, y que su reunión sirvió para reafirmar que Francia y Estados Unidos se mantienen junto a sus aliados de la Unión Europea y del G7 contra la brutal guerra de Rusia contra Ucrania. En otros temas que tienen que ver con la seguridad, Estados Unidos y Francia anunciaron que continuarán la coordinación sobre la preocupación que significa el desafío de China para el orden internacional basado en reglas, mientras que otro de los puntos que fue discutido entre los dos mandatarios está relacionado con la ley de reducción de la inflación propuesta por Joe Biden y que ha generado diferencias en sus socios europeos que la han calificado como proteccionista. En este sentido, Biden comenzó su alocución a la prensa diciendo que Francia es uno de sus aliados más fuertes, al tiempo que en una de sus respuestas indicó que hay modificaciones que se podrían hacer para facilitar la participación de países europeos, porque según afirmó es necesario triunfar juntos y no unos contra otros. Obviamente que lo que estábamos viendo son los resultados de la reunión que mantuvieron el presidente francés Emmanuel Macron y el presidente de los Estados Unidos Joe Biden en las últimas horas, que también tiene relación con la guerra de Ucrania por estos pronunciamientos que escuchábamos. Ahora sí, vamos a ver qué es lo que está pasando en el escenario de la guerra, donde Ucrania además prepara una ofensiva importante según los analistas. Ucrania prepara una poderosa contraofensiva en el campo de batalla y presiona a Occidente para que le entregue más sistemas antimisiles como los Patriot ante los bombardeos contra infraestructura civil por parte de Rusia, mientras que las fuerzas de Moscú continúan su ofensiva en localidades al sur y noreste de Bakhmut, en la región de Donetsk, pese a su poco valor operativo y estratégico. Ucrania está contraatacando actualmente en la región de Lugansk, donde ha recuperado 13 localidades y está inmersa en una operación para liberar la península de Kimburn, a donde se retiraron las tropas rusas tras replegarse de la región sureña de Mykolaiv y un tercio al norte de Gerson. Sin embargo, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y el canciller alemán Olaf Scholz frenaron hoy las esperanzas de Ucrania de desplegar en su territorio los sistemas de defensa aérea Patriot que Berlín está dispuesto a suministrar a Polonia pero no a Kiev, y sostuvo que Alemania presta ya un gran apoyo a Ucrania, señalando que suministrar este tipo de sistemas a otro país implica garantizar también la cuestión de los suministros y recambios, así como la instrucción de los soldados. Por su parte, Sergei Lavrov, máximo representante de la diplomacia rusa, aseguró que las decisiones de los países occidentales sobre Ucrania son un pretexto para continuar la guerra del bloque contra su país y culpó a Estados Unidos y la OTAN de participar directamente en la guerra con Ucrania por suministrar armamento, entrenamiento militar y ayuda económica a Kiev, al tiempo que advirtió que existe un enorme riesgo de que un conflicto con armas convencionales entre potencias atómicas degenere en una guerra nuclear. Aparentemente China está flexibilizando su política de COVID-0 con, algunas decisiones de quitar precisamente los confinamientos que han llevado a las protestas que se consideran las más importantes desde las de 1989. Sin embargo, el gobierno chino ha anunciado que precisamente va a continuar con esta política, más allá de que los casos de COVID se siguen multiplicando en ese país.
En un discurso ante la Comisión Nacional de Salud, la viceprimera ministra china Sun Yunlan dijo que la variante de Omicron del virus se debilita y la vacunación está en aumento, por lo que, según dijo, hay una nueva situación que requiere nuevas tareas. Sun, considerada figura clave en la respuesta de Beijing a la pandemia, no citó la política de cero COVID, lo que sugiere un posible alivio en la estrategia que ha golpeado a la economía y la vida cotidiana de la población, luego que el enojo con la política anti-COVID de China, que incluye estrictos confinamientos, generará protestas en grandes ciudades como Beijing, Shanghái y Cantón. En Cantón, un importante centro manufacturero donde la noche del martes se dieron enfrentamientos entre policías y manifestantes, anunció el levantamiento de un confinamiento de semanas, pese a registrar cifras récord de contagios. Los comentarios de Sun y las reglas más blandas en algunas localidades podrían indicar que China comienza a considerar el fin de la estricta política de cero COVID, según los analistas, y aunque las cifras alcanzan tope, los contagios son ínfimos en relación a la población, luego que hoy se señalaran 35.800 casos entre una población de 1.400 millones de habitantes y con una inmensa mayoría de casos asintomáticos. Segundo y último bloque de MD Noticias. Vamos a ver cómo está el estado del tiempo, el pronóstico del tiempo en realidad para las próximas horas, a ver si hace calor, si llueve o no. Sí, ya vamos a poder ver un poquito del fin de semana incluso. Un poquito, exactamente. Bueno, mira, mañana viernes 2 de diciembre baja la temperatura, 18 la mínima y 25 grados la máxima. Sábado 3 de diciembre, 14 la mínima y 27 la máxima. Bueno, va aumentando para el domingo 4 de diciembre, 16 la mínima y 30 grados la máxima, según lo que señala el pronóstico del tiempo, bueno, para las próximas horas. Termina el informativo, pero yo me quedo, porque se viene el lado B en minutos nada más, con el politólogo Daniel Chaschetti para analizar un montón de temas, repercusiones del caso Astesiano, cuánto impacto ganó el sistema político del gobierno. Hay mucho para conversar. Muy interesante, muy interesante. Y nosotros, todo el equipo de MD Noticias, los espera mañana nuevamente en la edición central, aquí a las 7. Que pasen bien, chau. Policía que investigó fichas a Vergara y Carrera ofreció a Astesiano acceso al sistema policial. El lunes había declarado lo contrario en el Parlamento. Intendente Orsi descartó manija y aseguró que imagen internacional de la calle Pou está afectada. Líder de Cabildo Abierto pidió esclarecer chats y declaraciones de la calle sobre el caso Astesiano. Ollas populares dan de comer a 150.000 uruguayos y uruguayas en todo el país, afirmó el intendente de Salto. Paro y movilización de la Federación Uruguaya de la Salud frente a la Policlínica del Casmu por despidos en la mutualista. Cables de Canelones afectados por decisión de Equital sobre el Mundial de Qatar reclaman pronunciamiento de la URSEC. Apelan a la ley de medios. Preocupación en cultivadores de arroz por política cambiaria del gobierno. 2 nuevos centros regionales de cirugía pediátrica comienzan a funcionar hoy en las ciudades de Paysandú y de Minas. Intendenta de Montevideo respondió a los vecinos que cuestionaron cambio de flechamiento de calles en Pocitos. Presentan denuncia penal ante DGI y BPS por evasión de impuestos de la Intendencia de Paysandú en el marco del contrato con la Fundación Aganar. Docentes de formación en educación denuncian improvisación y caos en la modificación de los programas que el oficialismo pretende implementar el año entrante. Interceptaron una carta bomba dirigida a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España.